Ahí estamos. Bueno. Puertos es un desarrollo urbano llevado a cabo por Consultatio Sociedad Anónima, el cual va incorporando distintos criterios de sustentabilidad. Ahora voy a pasar a mencionarles algunos. Tenemos la Reserva Ribereña, ubicada sobre la costa del río Luján, que cuenta con una superficie de 60 hectáreas en las cuales se preservan las condiciones naturales originales previas al desarrollo de la ciudad, y constituye un corredor biológico para la fauna local. Tenemos producción de chips y compost, ¿sí? Que son los restos leñosos y otros materiales provenientes de la poda y mantenimiento de espacios verdes, los cuales son recolectados en forma diferenciada y transformados en chips de maderas y compost para uso en jardinería. Su aplicación es muy beneficiosa para el sustrato, ya que sirven de abono y además mantienen la humedad del suelo, minimizando la necesidad de riego y permitiendo reducir significativamente el consumo de agua. También mediante la recuperación y valorización del material verde se evita su transporte y disposición final en rellenos sanitarios, disminuyendo la emisión de gases de efecto invernadero como dióxido de carbono y metano. En cuanto a la parquización, el diseño paisajístico de preponderancia especies autóctonas que, por estar adaptadas al entorno, tienen menor requerimiento de agua y mantenimiento. En cuanto a lagos, los mismos están diseñados para poder acceder por vía acuática a cualquier punto de la ciudad. En movilidad, Puertos cuenta con bicisendas y sendas aeróbicas que conectan los principales puntos de la ciudad y un sistema de uso público y gratuito de bicicletas y otros medios de transporte, con bajas emisiones de carbono. Abastecimiento de agua. Las redes de agua potable y de riego son independientes. Esto permite contar con calidad de agua necesaria para cada uso, evitando el uso innecesario de los recursos para su acondicionamiento. Por parte de los residuos, la recolección diferenciada de residuos domiciliarios hace posible el reciclaje de materiales como papel, cartón, vidrio, plástico y metal. Además se promueve el compostaje, como ya vimos, de residuos en las mismas casas. En cuanto a tecnología, en los edificios de uso común se incorporan materiales y tecnología que ayudan a reducir consumos, reutilizar agua, generar energías renovables y aprovechar mejor los recursos naturales. Y por último, en cuanto a construcción sustentable, en Puertos contamos con una calificación que se hace en función de criterios de sustentabilidad. Los propietarios acceden a diferentes beneficios por incorporar en cuanto a lo que es diseño, tecnología, materiales y elementos sustentables en la construcción. Tenemos un centro de sustentabilidad en donde se puede contactar a los proveedores de tecnologías y productos relacionados a lo que es la construcción sustentable y pueden participar en charlas y talleres sobre esta temática, que en este momento se hacen de forma remota. Acá tenemos nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, para que estén al tanto de las novedades y actividades que realizamos, y nos pueden contactar al mail sustentabilidad@puertos.com.ar, más que nada para tener en cuenta lo que es el cronograma de talleres, que se va renovando mes a mes, y si requieren también información sobre lo que es el programa de calificación de viviendas, también nos pueden contactar. Bueno, ahora le doy lugar a Franco, de la empresa OFNUM, que nos va a hablar de alternativas para eficiencia en ventanas. Hola Vero, hola a todos. Muchas gracias por darnos el tiempo y el espacio para poder compartirles un poco sobre esta temática. Voy a empezar a presentar acá la presentación. La idea de esta charla que les voy a compartir es hacer una breve mención de todos los elementos que uno debería tener en cuenta al momento de elegir las ventanas para su casa, considerando un poco todo lo que pasa por la ventana. La idea de la charla es que dure 20 minutos, un poquito más puede ser, y luego, si van surgiendo preguntas o tienen algunas dudas de lo que vamos comentando, pueden ir tirándolas en el chat escrito, y al final de los 20 o 25 minutos vamos levantando las consultas y las contestamos. Ahí arranco la presentación. Yo soy Franco Zampetti de la empresa OFNUM. Desde hace un año soy el presidente de la compañía. Es una empresa familiar. Estamos
en sociedad con mi hermano y con mi papá. Y bueno, ahora vamos a compartir esta charla. Bueno, y un poco la idea de la charla nació a raíz de nuestro trabajo en la empresa. Atendemos grandes clientes como YPF, Telefe, otras empresas que hacen grandes edificios comerciales. Y en general, cuando se hacen ese tipo de obras, intervienen muchas personas, hay grandes equipos de diseño que se dedican a pensar todo el edificio, y hay mucha gente pensando en la eficiencia energética y en todos los materiales que entran en la envolvente vidriada de los edificios. Y se tienen en cuenta muchos parámetros que muchas veces cuando se hacen viviendas no se tienen en cuenta o se pasan de largo muy rápido y se toma una decisión de compra tal vez sin mucha información sobre las tecnologías que hay disponibles para las ventanas hoy en día. Entonces, por eso un poco lo que los invito a todos a pensar es, bueno, o yo les comparto, es cerrar un poco la brecha tecnológica que hay en lo que es construcción para edificios comerciales versus construcción en viviendas, que no siempre, pero muchas veces se construye con poca tecnología aplicada. No es siempre, pero muchas veces no hay información disponible tal vez para el cliente, que es quien termina tomando la decisión. Por eso acá quiero compartirles un poco grandes temas y después cada cual lo toma y podrá hacer algo con eso. Bueno, acá les presentaba rápidamente la empresa, tenemos muchos años de trayectoria, estamos en Pilar, hacemos ventanas de aluminio y PVC para casas o para edificios, y también hacemos curtain wall, que es estos muro cortina, que son las envolventes para grandes edificios o grandes fachadas. En lo que respecta a la presentación y lo que es, pues yo entiendo que es un diseño integral de una ventana, entran 3 factores históricamente, que son la seguridad, el diseño, la calidad, y ahora incorporamos la eficiencia energética. Enhorabuena, ya era hora de que llegara este momento. Entonces voy a presentar rápidamente estos factores. Empezamos con la seguridad. Acá les comparto un mensaje que me mandó un amigo hace un año más o menos. Ahí se puede ver que hay un vidrio roto, y hablando por teléfono me contó que su hijo de 3 años había atravesado esa ventana con la cabeza, y por suerte al chico no le pasó nada, de milagro. Y eso, la verdad que no tendría que haber ocurrido nunca, porque es el edificio donde vive mi amigo es un edificio nuevo, se construyó hace 8 años, y hay normativa que hace que esto no se pueda construir de esta forma, o sea, que no se pueda romper un vidrio con una cabeza a la altura de los pies. Entonces, básicamente, la idea es, si hace 200 años o 100 años andábamos en autos, que si chocábamos, que tal vez nos rompíamos la rodilla contra la llave con la que se prende el auto, y hoy está el auto pensado para chocar a 150 km/h y bajarse caminando, la idea es construir nuestras casas con la misma filosofía de seguridad, no permitirnos que algunos accidentes menores que pueden ocurrir en la vida diaria puedan tener tanto impacto en nuestra salud. Y particularmente con esto de la seguridad, lo que más pesa es el tema de los vidrios. Ya hace varios años salió una ley en la Ciudad de Buenos Aires y después se replicó en todo el país que habla de los vidrios seguros, que son, o sea, ¿dónde tengo que poner vidrios en los cuales si yo me caigo o alguien se cae contra ese vidrio, el vidrio no se rompa, o si se rompe, se rompa de forma segura y no me lastime? Esos vidrios hay que ponerlos básicamente a todo lo que está por debajo de 80 centímetros del nivel, tiene que ser vidrio de seguridad, y en puertas. Los vidrios seguros son vidrios sobre todo laminados. Los vidrios laminados, si uno los quiere romper, el vidrio se rompe, digamos, se ve que está roto, pero no se cae, queda parado.
Por otro lado, el vidrio templado, si uno lo rompe o sea, es muy difícil romper un vidrio templado, pero si uno logra romperlo con un martillo o con algo, el vidrio estalla en pedazos muy chiquitos, en astillas, que no generan un daño en las personas. Y básicamente eso es lo más importante en la seguridad de las ventanas. Con el diseño, hoy hay, tanto en aluminio como en PVC, una enorme cantidad de colores y terminaciones que se le pueden dar a las ventanas. Hay muchas formas de abrir las ventanas o de que sean fijas. Hoy se usa mucho puertas corredizas muy grandes, muy anchas, muy pesadas. Hay que tener en cuenta dónde vamos a poner las ventanas para que no nos pase, por ejemplo, lo que pasó en esa obra, que hubo que picar el techo para que se pudiera abrir, que parece gracioso, pero en más de una oportunidad nos hemos encontrado con casos así que no es menor el tema de cómo se abre la ventana y en qué ambiente está. Y bueno, básicamente ahora el uso del mosquitero que parece muy necesario en este mundo de mosquitos y Zika y dengue, etc. Con la calidad hay muchos productos de la ventana que hacen a la calidad de esa ventana, que es básicamente el herraje, la manija que yo uso, las bisagras, las ruedas, los perfiles que estamos usando para esa ventana, de qué material son de aluminio, son de PVC, son de madera, son de hierro. Pero sobre todo lo que más hace a la calidad de la ventana es el confort que vive el usuario adentro de su casa, sobre todo el confort térmico, que es estar cerca de su ventana en invierno y que no tenga frío, o sea, pasarla bien al lado de la ventana, y si hay ruido en el exterior de la casa que no le moleste adentro. Yo creo que eso es lo más destacado de la calidad de la ventana, que tenga una buena aislación térmica y una buena aislación acústica. Es súper importante la aislación hidrófuga, que si llueve o hay mucho viento, o más bien lluvia con viento, que el agua no entre. Eso sobre todo se garantiza en el momento del montaje, que las personas que hacen la colocación sean personas capacitadas y sepan hacer lo que tienen que hacer en ese momento. Y bueno, básicamente eso es lo que habla en la calidad de las ventanas. Después la última pata, que es los que nos convoca en esta presentación, es eficiencia energética y cómo se aplica en la ventana o cómo llega a la ventana y qué nos mueve para hablar de eficiencia energética, qué nos motiva. En primer lugar, podríamos decir que tal vez es nuestra conciencia, que queremos que el mundo en el que estamos sea útil para nuestros hijos y nuestros nietos, o sea, que el mundo siga siendo un buen lugar para vivir. Después teníamos en Argentina tarifas que parecían iban a ir hacia un nivel razonable con el costo de producir esa energía. Hoy parece que el camino no va a ser así, pero bueno, sigue siendo una realidad, que la energía hay que pagarla. Y después ya empiezan a haber normativas, ya hace varios años que hay normativas que legislan los materiales y el nivel de aislación que tienen que tener los elementos de la construcción. Particularmente también a veces se hace mención a las ventanas. Hay normativa en la provincia de Buenos Aires que es bastante estricta. Varios municipios han levantado sus propias normativas y hace poco la ciudad de Buenos Aires también hizo más estricta la legislación en cuanto a la aislación que tienen que tener las envolventes de los edificios. Perdón. Con lo cual esos temas están sobre la mesa y es interesante leerlos si vamos a construir, a ver que el arquitecto que está a cargo de la obra sepa bien qué hay que hacer para no estar fuera de la ley. Y después también hay incentivos que premian al que construye de una forma eficiente. En el caso de puertos, recién le contaba a Vero, ellos tienen un sistema de puntuación, con lo cual cuanto más eficiente es la forma de construir, y sobre todo también miden ellos las ventanas según los materiales que se utilizan, premian con distintos tarifas en lo que es el permiso de construcción u otras cosas que ahora no recuerdo bien, pero Vero les podrá comentar.
¿Qué es eficiencia energética en la construcción, particularmente en nuestro caso en las ventanas? Si lo tuviera que decir brevemente, creo que es considerar a la ventana en todo su ciclo de vida, ¿no? Desde que se sacan los materiales de la naturaleza para producirla, se transporta, se fabrica, en su casa la persona usa su vivienda durante, no sé, digamos, 40 años, 50 años, y después esa casa cuando llega al final de su vida útil, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la ventana? Se recicla, se dona, va a otro lugar. Entonces, es considerar toda la energía que hay embebida en ese producto de la construcción, hay que tenerlo en cuenta y hay que intentar que esa energía sea, o tenerlo presente, que eso no debería ser una gran cantidad de energía. Ahora, me preguntaban, y bueno, ¿cuánta energía hay en cada ventana? La realidad es que se está empezando a medir ahora esto, ¿no? No hay mucha información disponible, sobre todo en el final de la cadena, cuando es el fin de la vida útil, el reciclaje, pero es algo que el mundo, sobre todo en Europa, lo está empezando a medir y le está dando esa información al cliente que termina haciendo la compra para que seamos conscientes de qué es lo que estamos comprando y cuánta energía, o sea, la energía que hizo falta para producirla y para finalmente disponerlo, también se traduce en emisiones de dióxido de carbono según, bueno, la fuente energética con la que se produjo. Pero es un concepto muy interesante y habla de lo que es ser eficiente con la construcción. Y después, como tema interesante de la eficiencia energética, es reducir el consumo energético durante la vida útil de nuestra vivienda y particularmente de lo que la ventana tiene para aportar ahí en el consumo energético. Pero básicamente ese consumo energético está contemplado en toda esa energía embebida que hay en el producto. Y esa información que de a poco va a empezar a aparecer en el mundo. Y ahora, a continuación, yo me voy a volcar más bien al punto 2, que es reducir el consumo energético en la vida útil, que es una de las tres patas de ese ciclo de vida del producto, que es el uso. O sea, cuando usemos la ventana, cuando usemos nuestra casa, ¿qué cosas entran para que ese consumo energético sea bajo o menor al estándar? Perdón. Entonces, en una ventana, en una casa, ¿qué factores entran, ¿no? ¿Qué hacen a la eficiencia energética? En primer lugar, lo más importante, si las ventanas hoy cada vez son más grandes, es la aislación del vidrio, ¿no? La aislación térmica del vidrio. También ahora voy a entrar en cada uno de estos puntos. Después, la ganancia solar, que es cuánto sol entra por la ventana a mi casa. Después, la hermeticidad de la ventana, o sea, si cierra bien, si no tiene este famoso chiflete, que eso es un punto muy importante. Y también la aislación del perfil. No es lo mismo si el perfil, o sea, térmicamente, ¿no? Estoy hablando, no es lo mismo si el perfil es de PVC o de plástico, que es un gran aislante, que si es metálico, aluminio, que es un gran conductor, o hierro, ¿no? Son distintos factores que entran. Entonces, empezando con el vidrio, ¿no? La aislación térmica del vidrio, que hace a gran parte de cómo aísla una ventana, sobre todo si nuestras ventanas son grandes, puertas, ventanas grandes, corredizas. Acá les presento un DVH, ¿no? Un doble vidrio. Hay un vidrio adentro, un vidrio afuera de la vivienda. Y por la izquierda de la presentación, ahí presento una cosa que se llama factor K, que es un numerito que, el numerito lo que mide es qué tan bien transmite la energía, o sea, qué tan bien o qué tan mal en realidad aísla el DVH. Cuanto más alto ese número, peor. Entonces, empecemos con una referencia, o sea, sepamos de dónde arrancamos. Por ejemplo, acá abajo tengo una referencia de muros de ladrillo. Esta información está publicada en el INTI.
Dice, un muro de ladrillo hueco del 12 tiene un factor K de 2,1. No me dice nada ese número solo, así no sé si es alto o si es bajo, pero es una referencia. Ahora, si yo a este muro de ladrillo hueco del 12, del lado de adentro de la vivienda, le pongo una lana de vidrio de 5 centímetros y una placa cementicia, ese factor K baja a 0,5. O sea, es mucho, ahí vemos que el número es menor, ¿no? O sea, es mucho menor, 4 veces menor. O sea que esto ya vemos que es una buena aislación. Si miramos arriba un poco el factor K de los vidrios, arrancamos con el vidrio simple, que tiene 5,8 factor K, que es un número peor que el doble que el muro de ladrillo hueco del 12. Si ponemos un DBH, o sea, un doble vidrio, dos vidrios, uno adentro y uno afuera, con una cámara de aire que los separa, ese factor K está en 2,9, que ya bajó a la mitad respecto al vidrio simple, que es una diferencia abismal, pero así todo, si bien está comparable en línea con el muro de ladrillo hueco del 12, si tenemos en cuenta cómo se construye hoy para hacer las viviendas eficientes, no se construye con muros de ladrillo hueco del 12 solamente. Se agregan aislación, como esta lana de vidrio con la placa interior, o se agrega otro muro, o sea, se construye con doble muro. Con lo cual el DBH, si bien es un buen producto y es necesario ponerlo, ya casi que no tiene sentido pensar en el vidrio simple, no es un excelente aislación, no tiene una excelente aislación. De hecho, si construyéramos en la capital federal un edificio de viviendas que tuviera mucho vidrio, una superficie vidriada de más del 60%, la nueva ley de la Ciudad de Buenos Aires, con el DBH común, este 2,9 no alcanza, no verifica el código de la construcción. Habría que poner algo mejor si la superficie vidriada fuese mayor al 60%. Con lo cual, empieza a ser importante o interesante tener en cuenta vidrios más técnicos o que tienen mayor capacidad de aislación. Por ejemplo, acá les presento uno que se llama Low-E. Este vidrio lo que tiene de interesante es que en condiciones normales un vidrio, cuando se calienta, emite el 50% del calor que gana en un sentido y el 50% del calor en el otro sentido. Cuando se le pone esta capa de low-E o de baja emisividad, el vidrio se calienta, pero no emite en igual proporción hacia adentro y hacia afuera, sino que emite más bien en un solo sentido. Con lo cual, si usamos estos vidrios en invierno, vamos a dejar el calor mejor dentro de nuestras casas. Y es un producto que resulta muy interesante o comparable con sistemas de construcción de muros más eficientes. Sobre todo hay que pensar en este tipo de DBHs si tenemos casas con mucha superficie vidriada. Abajo de todo puse una línea acá que se llama triple vidrio low-E, que es utilizar, o sea, en lugar de DBH, que son 2 vidrios, poner 3 vidrios, donde 2 de esos vidrios son low-E y además están separados en lugar de con aire, en la cámara de aire, que es la que vemos acá, con argón, que es un gas raro que aísla mejor. En ese caso, el factor K es 0,7, que ya está en el orden de la lana de vidrio, o sea, un muro muy bien aislado. Así que bueno, son cosas que están buenas tenerlas en cuenta en el momento de tomar una decisión de compra de ventanas, saber que esto existe y sobre todo tener en cuenta que estamos construyendo de una forma, estamos gastando mucho dinero para aislar bien la casa en los muros, no perdamos de vista estas cosas para aislar bien las ventanas. Sobre todo sepamos que si bajamos estos números a la mitad, después estamos bajando a la mitad lo que se gasta o sea, la energía que se pierde a través de las ventanas. O sea, es un recupero, no voy a gastar tanta energía para calefaccionar o refrigerar mi casa. Bueno, ahí hablé de los vidrios, ahora vamos a hablar un poco de los perfiles. Como les decía,
No, pero no El, lo sacaste la... el peso, o sea, ¿cuánto me...? No, Estoy escuchando un audio que está abierto. ¡No! Sacale la culpa, sacale la culpa. No sé si, Vero, ¿puedes saber quién tiene un micrófono abierto para que lo pueda cerrar? Sí, ahí se cerró. Ahí está. Bueno, lo que les decía de los perfiles es, o sea, el factor K de una ventana, o sea, cuánto calor pierdo por una ventana, tiene que ver con, o sea, se suman la superficie del vidrio y se suma la superficie del perfil. Es decir, yo tengo una ventana muy grande con mucho vidrio, el perfil no pesa tanto en la aislación de la ventana, porque tengo mucha superficie vidriada. Ahora, si las ventanas son más bien pequeñas, entonces la superficie que yo tengo de perfiles de ventana ya es bastante preponderante y es mucho más importante elegir bien el perfil que va en el marco de las ventanas. Entonces acá vuelvo sobre este numerito que se llama el factor K. Les muestro que una ventana de aluminio común, en el mercado están muy extendidas las marcas de Aluar, que tiene, por ejemplo, Módena o A30, son marcas que se conocen mucho en el mercado. El aluminio tiene un factor K de 6, que solo no me dice nada, pero si lo comparamos contra el PVC, que es un plástico, el PVC de alta prestación está entre 1,2 y 2. O sea que es 3 veces mejor aislante que el aluminio común. Entonces, ¿qué digo con esto? Y un tema que no es menor es, si yo tengo un perfil de aluminio común, o sea, aluminio simple, y tengo un DBH, en invierno lo que va a suceder es, yo tengo la calefacción prendida en mi casa, tengo humedad dentro, y esa humedad se va a condensar en el perfil de aluminio, y voy a ver gotas, voy a ver agua en los perfiles de aluminio, y eso es, primero que es antiestético, y además puedo tener problemas de hongos, que eso lo hemos visto en varias obras, sobre todo hongos en cortinas que están delante de las ventanas. Entonces, el aluminio simple, si bien se usa bastante en el mercado, está bueno ir dejándolo atrás y pasar a otras opciones que tengan mejor aislación, como el PVC de alta prestación o el aluminio con ruptura de puente térmico, que esto básicamente es una ventana de aluminio que tiene aluminio afuera, aluminio adentro, y en el medio esos dos aluminios están vinculados por un perfil de poliamida, que es un plástico, que justamente rompe el puente térmico que hay entre el afuera y el adentro. Con ese tipo de perfil, el factor K está entre 2 y 3,5, que es un muy buen número comparado con el aluminio simple. Así que esto también es algo que los invito a que lo tengan en cuenta al momento de elegir la perfilería de la ventana. También está la madera, también está el hierro. La madera es un gran aislante, está en el orden del PVC o mejor, pero bueno, la madera tiene como contrapartida que el mantenimiento, pintarla, lijarla cada X años. Pero bueno, son factores que son interesantes tener en cuenta al momento de elegir la ventana. Otro punto interesante en las ventanas es, bueno, a través de la ventana entra el sol a la casa. Y, bueno, es algo que deseamos, que queremos, sobre todo en invierno. Queremos el sol adentro de nuestra casa para que nos caliente las casas. Pero en verano es algo que no nos divierte mucho porque justamente nos calienta la casa y genera calor y necesidad de enfriar la casa. Entonces, lo primero y más importante es, al momento de construir la casa, pensar en estas cosas, que el arquitecto lo pueda tener en cuenta, y de hecho muchos lo tienen en cuenta y lo hacen así, para que la cantidad de insolación que entra por las ventanas en el verano se pueda mitigar usando aleros o otros elementos de la construcción. Que bueno, eso un poco hablan en arquitectura bioclimática, pero en general está muy extendido. Y después otra cosa que trajo la tecnología que se usa mucho en edificios comerciales es usar vidrios de control solar, que lo que hacen es justamente filtrar la cantidad de luz o de radiación que entra a la vivienda.
es un producto interesante, si bien tienen cierto color estos vidrios. Hay vidrios que son casi transparentes, pero tienen una coloración. Entonces en las viviendas a veces no quedan bien. Pero está bueno tenerlos en cuenta, sobre todo si por la arquitectura de la casa se busca mucho vidrio frente a una laguna, frente a lo que sea, y no hay forma de bajar el sol que pega directamente a la ventana. Bueno, y finalmente, un poco de números para saber de qué estamos hablando, si esto es mucha plata, poca plata, construir, o sea, utilizar ventanas mejor o peor aisladas. Acá presento un caso de una casa que tiene más o menos 400 metros cuadrados, mucha superficie vidriada, esta arquitectura moderna de grandes superficies vidriadas con puertas corredizas grandes. Entonces, por ejemplo, si hubiera sido con carpintería de aluminio, este aluminio común, digamos, que tiene un factor K muy alto, la casa valía $54.000. No, las ventanas de esa casa valían $54.000. Ahora, si se hacía con PVC de alta prestación, ¿no? Blanco en este caso, era un poco más caro, apenas $55.000. Foliado era un poco más, y con ruptura de puente térmico estaban en el orden del PVC foliado. Ahora, si estos vidrios, las carpinterías de esta casa, que estaban hechas todas con un doble vidrio, ambos vidrios laminados, tanto el de afuera como el de adentro, por un tema de seguridad, porque eran todas puertas corredizas grandes. Si estos vidrios, en lugar de ser solamente vidrios laminados, usaban vidrio Lowy, se agregaba $9.000. $9.000 a estos presupuestos. O sea, el presupuesto pasaba de, por ejemplo, en PVC blanco, que valía $55.000, pasaba a $64.000. Entonces, respecto al presupuesto de carpinterías, era un 17% más que gastaba el cliente en estos vidrios, pero lo que ganaba en aislación en toda la casa era un montón. Con lo cual, esos $9.000 que el tipo se gastaba en sus ventanas, tal vez era razonable para el tipo de aislación que necesitaba, y además considerando la categoría que tenía la vivienda, con las griferías, pisos y cosas que estaba poniendo. Entonces está bueno hacer este ejercicio de saber cuánto más cuánta ganancia puedo tener en cuanto a la eficiencia de la casa a través de las ventanas. Y bueno, finalmente para ir terminando el tema este del diseño de las ventanas, que es importante tener en cuenta, primero y principal, la seguridad no es negociable. O sea, siempre tener en cuenta que nadie se puede lastimar con los vidrios, sobre todo de las ventanas. Lo segundo es construir de manera coherente. Si yo voy a poner un piso radiante en toda la casa, y tengo grandes vidrios en la casa, tal vez el tipo de vidrio que yo ponga, la aislación que yo ponga, tiene que ser coherente con esa gran calefacción que estoy poniendo, para que no quede una casa medio como rara, ¿no? Mucha aislación por un lado, poca por el otro, no tiene coherencia. Y después saber que la inversión que uno hace en aislación tiene repago. O sea, yo voy a gastar menos en la factura de luz o de gas para refrigerar o para calefaccionar mi casa. Bueno, acá una pequeña mención al contexto en el que estamos del COVID, desde la empresa, qué estamos haciendo. Desde el 30 de marzo estamos participando en un proyecto que hace módulos hospitalarios de emergencia a través de COAS, que junta el dinero para las donaciones. Ya van 10 módulos instalados en provincia de Buenos Aires. Mañana están saliendo las ventanas para La Rioja, que van a ir 2 módulos también para allá. Se siguen produciendo módulos hospitalarios, pero la realidad es que, si bien hay mucho pedido de módulos para distintos hospitales, se producen a medida que se junta la plata para donarlos. Así que a quienes les interese verlo o participar, ahí les dejo el link, que es
rsecovidargentina.com. Y después, desde la empresa participamos con el Hospital Austral en Pilar, con las ventanas que fueron al Hospital Solidario COVID-19. Y bueno, ahí también les dejo el link si les interesa ver un poco de qué trata ese proyecto. Bueno, y eso fue la presentación. Acá les dejo el link o el mail nuestro de la empresa si quieren contactarse para pedir presupuestos o estar en contacto con la empresa. Acá estoy levantando también el chat a ver si hay consultas. Acá piden el mail, muchas gracias. Sí, parece que no hay No hay consultas. consultas, no hay consultas. Bueno, si alguien tiene alguna consulta y la quiere hacer ahora, los escucho, o espero ahí que nos escriban. Y si no, bueno, agradecerles a todos su participación y su tiempo. Ahí tenés una pregunta de Alejandro. ¿Qué marca de perfil de PVC y herrajes? Y depende del proyecto. Así que Alejandro, contactate con nosotros y lo charlamos. Perfecto. Bueno, Franco, muchísimas gracias por... Ah, perdón, ¿eh? ¿Qué perfil sería? Pone Rodolfo. Rodolfo, RPT, ¿qué perfil sería? RPT viene por ruptura de puente térmico. Ah, Y el perfil es un perfil de aluminio del lado exterior y un perfil de aluminio del lado interior. Y en el medio está este material plástico que lo separa. Si estás preguntando qué perfil en cuanto a qué marcas de perfiles hay, te diría que todos los extrusores grandes de Argentina tienen su línea con ruptura de puente térmico, así que hay muchas opciones ahí en ruptura de puente térmico para elegir alguna que te parezca interesante. A40 es la denominación, pregunta ahí Rodolfo. A40 es una línea de aluar y A40 es una línea, digamos, de aluminio, no tiene ruptura de puente térmico, pero también sacaron A40 con ruptura de puente térmico, así que tenés las dos. Walter ahí pregunta, ¿qué tanto más caro es una abertura de madera con las prestaciones de las que se habló? La verdad que no lo sé porque depende del tipo de madera que se usa, y esa información no la tengo para darte. Acá Santiago pregunta, procedimiento para identificar chifletes o pérdidas por cerramiento imperfecto. Bueno, hay mucha normativa a nivel internacional de cómo se mide la infiltración del aire. El INTI también sacó sus propias normas. Y también, y todo esto se puede probar en laboratorio para medidas estándar. O sea, se prueba una medida estándar y después se certifica que para determinada medida la ventana tiene esa cantidad de infiltración de aire. También existen procedimientos estandarizados, las normas americanas sobre todo tienen, para poder medir esto en obras ya realizadas. La realidad es que se usa para edificios, sobre todo, o sea, de muchas viviendas. Es raro es raro que se pida en alguna casa ir con mucha maquinaria, digamos, a medir esto, pero se puede hacer, se puede probar. La forma más fácil, si querés así casera, de ver si hay un ingreso de agua, sí, sobre todo de agua, es tirarle a la ventana directamente con una manguera desde el exterior y ver qué pasa. Esa es la forma casera. Pero hay métodos. Si querés después contactarte y te paso la metodología que tiene sobre todo las normas americanas. Acá Walter pregunta, ¿se puede lograr la misma hermeticidad con madera? La respuesta es sí, se puede lograr, inclusive se puede superar. Lo que tiene la madera es que
es un material que con los años va a necesitar un mantenimiento, sobre todo del lado exterior, que los materiales que presenté en la presentación, que son aluminio y PVC, no tienen. O sea, son materiales más amigables con el usuario de la vivienda que no tiene ganas de andar haciendo mantenimiento en su casa. Acá Germán pregunta, ¿qué diferencia hay entre el PVC de alta prestación y el otro PVC más caro que figuraba en la tabla comparativa? Bueno, voy a volver ahí a la presentación, o no vuelvo, te lo cuento. Es el PVC de alta prestación que figuraba era color blanco, perfiles blancos. Y el que era más caro eran los perfiles de colores, con folio. Eso es lo que hace el PVC, o sea, el PVC con un folio es bastante más caro que el que es blanco. Por eso es, o sea, una buena solución con un costo eficiente, efectivo, es PVC de color blanco. Y acá pregunta Mariela, en nuestra zona bioclimática Buenos Aires, ¿se recomienda PVC o aluminio con ruptura de puente térmico? Es indistinto, o sea, puedes ir, bueno, no es que sea indistinto, es diferente el PVC del aluminio con ruptura de puente térmico, pero ambos tienen una muy buena aislación y verifica bien a lo que se está pidiendo en aislación en las normativas. Acá me preguntan, ¿cómo mejorar la aislación térmica en una vivienda con todas las ventanas en perfilería de aluminio anodizado con vidrio repartido? Bueno, acá lo que entiendo es que ya tenés una casa, que todas las ventanas ya están puestas y tienen el vidrio, y los vidrios son repartidos. Bueno, ahí estás en un baile, porque habría que cambiar. Lo primero que te diría es pensar en cambiar los vidrios, pasarlos de vidrio simple a doble vidrio, para ahí ya ganar bastante. Y si no, pensar o analizar cuánto puede costar cambiar toda la carpintería de la casa. Que eso es un trabajo que se hace también. De hecho, nuestra empresa lo hace. Si querés, contactate al mail y te podemos enviar un presupuesto. Acá me preguntan qué tipo de perfiles utilizamos. Depende de los proyectos. Hemos usado a lo largo de la vida de la empresa, usamos todas las marcas que hubo en Argentina de perfiles o casi todas. Así que depende del momento. Acá Santiago pregunta si hay tamaños máximos para los vidrios dobles. Te diría a priori que para una casa no hay tamaños máximos, porque a medida que vas necesitando mayor tamaño de vidrio para soportar mejor la presión de viento, ¿no? Que es cuando el viento sopla los vidrios se mueven, se va haciendo más grande el espesor del vidrio, o sea, se consiguen vidrios de mayor espesor y con eso puedes hacer ventanas muy, muy grandes. Después el problema que empezás a tener es que el peso de los vidrios es tan grande que se te hace difícil manipular las ventanas. Pero también hay sistemas por ejemplo, para puertas corredizas, hay un sistema que se llama de ventana elevadora que vos con una manija operás una manija que hace que la hoja se levante y después correr esa hoja muy pesada es bastante sencillo. De hecho, es un producto que hemos usado mucho para obras comerciales. Para las oficinas que hizo Telefe en Martínez, usaron mucho ese producto, una ventana elevadora con vidrios que medían creo que 2,80 metros por casi 3 metros en doble vidrio, así que eso se pudo hacer bien. Acá pregunta Marisa si la elección de los perfiles o modelos tiene que ver con las luces a cubrir, hay limitaciones. Es una muy buena pregunta la de Marisa, y la respuesta es, o sea, si el proyecto tiene medidas de ventanas relativamente chicas, casi que se puede usar cualquier cosa. Ahora, si las ventanas empiezan a ser grandes,
ya o sea, te diría que es necesario hacer un estudio de la carpintería y verificar que las luces que hay que cubrir, que la carpintería resista bien, ¿no? O sea, que se pueda calcular la inercia de los perfiles, que verifique. Sí hay limitaciones, pero eso o sea, todo eso se calcula. De hecho, nosotros en la empresa o sea, lo calculamos con nuestro equipo, y es sobre todo lo hacemos, esto lo hacemos constantemente para edificios comerciales, donde hacemos muros cortina que tienen grandes luces, hacemos paredes de vidrio que tienen 9 metros de alto, y ahí dimensionamos los perfiles que se usan para que soporten bien el viento, los vidrios se calculan, o sea, todo eso se puede calcular, y sí, cuando las ventanas son grandes hay que calcularlo, para estar seguros en la casa, que eso funcione bien. Si hay una tormenta, que la ventana no tenga un problema. Rodolfo, ¿dónde se pueden ver los productos? Bueno, en el showroom que tenemos en la fábrica hay ventanas exhibidas. También tenemos muchas obras realizadas. Te invito primero, Rodolfo, a que veas la página web, donde tenemos fotos de obras. Y si no, que vengas a la fábrica y veas los productos ahí exhibidos. Contactate, Rodolfo, si querés, ahí al teléfono o al mail, y agendamos una visita. Comentario aparte, en este contexto del COVID, nosotros en la fábrica estamos trabajando, produciendo las ventanas, pero no estamos recibiendo clientes. O sea que todo lo que te acabo de decir es válido más adelante, la invitación a que vengas a la fábrica, o al showroom, o a las oficinas. Pero bueno, ahí estamos. Bien, Franco, bueno, muchísimas gracias por participar de este programa de talleres online. Seguramente más adelante lo volvamos a repetir. Para todos los que participaron, para los que llegaron tarde, lo que hice fue grabar toda la presentación, así que la van a estar recibiendo por mail, si se anotaron en el formulario. Así que bueno, lo van a tener disponible seguramente el día de mañana. Bueno, muchas gracias a todos por su tiempo y por escucharme. Ha sido un placer la charla, y gracias, Vero, de nuevo por la invitación. No, de nada, Franco, gracias a vos. Y bueno, nos vemos la próxima. Gracias. Chau, chau.